gusto estar en esta iglesia, que siempre diré que me siento en casa y siento que estoy en mi iglesia, donde han estado conmigo en las malas y en las buenas, y nunca tendré palabras suficientes para agradecer todo lo que esta iglesia ha hecho por mí. Y bueno, empezaré leyendo el texto de esta mañana, que se encuentra en el libro de Génesis. Abren sus Biblias y solo buscan el segundo capítulo, no es muy difícil de encontrar. Génesis 2, capítulo 2, versículos 4 al 17. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, para que tu palabra llegue a los corazones de las personas que se encuentran aquí presentes, que utilices a tu siervo como el instrumento para llevar tu palabra. Guarda mis palabras, guarda mi corazón para transmitir lo que hoy quieres transmitir a esta congregación, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empezaremos pues con una ilustración. Quiero que os imaginéis esta situación. Imaginaros cada uno de vosotros que tenéis un tío, un pariente que no conocíais, que es millonario, y de repente se comunica con vosotros y dice: mira, he decidido regalarte una casa, una mansión. Quiero que vivas aquí, no tienes que pagar nada, ni agua, ni luz, ni nada, ni vivienda, es tuya. Puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes una piscina, tienes todas las comodidades que te puedas imaginar. Firma este contrato y es tuyo. La única condición es que hay una puerta con un botón rojo. Nunca toques ese botón. Si tocas ese botón, se acaba el contrato. Y tú empiezas a vivir ahí y haces lo que quieres, es tu casa, estás disfrutando de todas las comodidades que puedas tener ahí. Andas libre, haces lo que quieres. Pero un día dices: pero ¿qué tendrá ese botón rojo, no? ¿Por qué no puedo tocarlo? Si aquí hago lo que yo quiero, pero algo habrá que me dijeron que no lo tocara. Y vas y la curiosidad te gana y vas o dices: bueno, ¿por qué no? Y lo tocas y suena una alarma muy fuerte, ¿no? Y aparece tu tío o tu pariente que te heredó y que te
Dice, te dije que la condición era que no tocaras ese botón. Entonces, y pierdes todos los privilegios, te echas de la casa y te vas. Y peor aún, ya tu tío ya no quiere saber nada de ti. O sea, te dije, a mí no me hables ni nada, no, ¿sabes? Te imaginas la situación, perdiste todos los privilegios que tenías por una simple tontería de tocar un botón, o sea, no obedeciste la condición que había. Bueno, salvando las diferencias, pues más o menos quiero que os hagáis una idea de la relación que hay entre Dios con nosotros. Es una, vamos a decir, como una... creo que todos vosotros conocéis cómo se hacen los contratos. Cuando alquilas una casa se hace un contrato, te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, o cuando compras una cosa o haces un contrato de trabajo, hay condiciones. Entonces más o menos hoy voy a hacer un poco, vamos a decir, yo soy licenciado en Derecho, entonces hoy seré un poco, vamos a decir, abogado y pensaré como... Así que quiero que penséis en términos de un contrato, aunque no es exactamente un contrato. Vamos a hablar de términos, vamos a decir, como de pactos que Dios hace con el hombre, con su pueblo. Y quiero que penséis en ese sentido. Y bueno, primero que todo, quiero ponerlos en contexto del pasaje que hemos leído esta mañana. Génesis 2 es como un resumen de lo que sucede en Génesis 1. Si leéis Génesis 1, empieza a narrar cada momento de la creación, cada día, y el primer día, fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día. No, en cuanto a Génesis 2, no es que es, vamos a decir, como una secuencia del relato, sino que el autor de Génesis, y no es la única vez que lo hace en Génesis, sino que lo encontraréis en otras partes en la forma literaria no es como nosotros siempre pensamos leer algo continuo, sino que por momentos el autor va haciendo una narrativa y de repente el texto de Génesis 1 es una narrativa. El 2 es como, me centro en este punto, como un resumen de algo que el autor quiere hacer énfasis. ¿Me entendéis? Quiere resaltar algo, y de eso se trata Génesis 2. Si os fijáis, el primer versículo que he leído hoy, el versículo 4, dice: estos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si leéis Génesis 1, habla de días, no sabemos si de 24 horas, periodo de tiempo, no lo sé, no voy a entrar en esa especulación, pero aquí habla de un solo día, el día en que fueron creados, está resumiendo. Cuando se refiere, a veces en la Biblia dice el día, te está hablando de un evento en concreto, un hecho importante. Entonces el autor quiere resaltar algo importante. Y por eso es que este texto, esta parte que acabamos de leer de Génesis, empieza de esa forma. El día en que Dios creó los orígenes del cielo y de la tierra. En la creación vemos que se crearon seres vivientes, plantas, animales, plantas. Sin embargo, sucedió algo más importante que la creación de todos estos seres, que fue la creación del hombre. ¿Por qué es importante la creación del hombre? Porque a diferencia de los restos de los seres vivientes, de las plantas, de los animales, y yo sé que muchos de vosotros, y está bien, tenemos sensibilidad con los animales, con las plantas, pero solamente el hombre ha sido creado como para tener una relación, una comunión íntima con Dios. Aparte, la Biblia también nos habla de personajes como Adán, Cristo, y hoy vamos a hacer énfasis vamos a comparar un poco lo que fue Adán y vamos a compararlo con Cristo, que no son personajes, vamos a decir, de cuento ni mitológicos, son personajes históricos que existieron. Y bueno, en resumen, para no alargar más lo que es el contexto,
Génesis 2 nos habla de la creación del hombre y de la mujer, de esa relación de amor y obediencia entre Dios y el hombre, las consecuencias de la desobediencia y la restauración que habrá de la desobediencia que tuvo el hombre hacia Dios. Bueno, la predicación que haremos esta mañana, y la he dividido en 4 puntos. El hombre y su comunión con Dios, el hombre y su obediencia a Dios, el hombre y la consecuencia de su desobediencia a Dios, y el hombre y Cristo. Y como les decía, el hombre fue creado de una manera especial, con diferencia al resto de los seres vivientes. Quiero que penséis esto. El hombre fue creado con un propósito. Fue creado a la imagen de Dios, fue creado para la gloria de Dios y fue creado para tener comunión con Dios. ¿Por qué decimos que el hombre tuvo una especial comunión con Dios? Y lo vamos a ver a la luz del pasaje que acabamos de leer. O sea, ¿por qué esta relación especial? ¿De dónde sacamos esto con este pasaje? Quiero que os fijéis una cosa. En Génesis 1, cuando tengáis tiempo lo veis, nos habla de que Dios creó. Dios creó el sol, la luna, Dios creó las plantas. Pero si os fijáis, el texto que leímos dice Jehová Dios. Esa parte de la Biblia, o sea, aparecen 2 nombres, si os fijasteis. Jehová Dios. Otras versiones pueden decir Yahvé Dios. Hay otras versiones que dicen el Señor Dios. Pero ¿por qué 2 nombres de Dios? ¿Qué nos quiere decir con el uso de esos 2 nombres? La palabra que normalmente se usa al principio la palabra Dios es Elohim. Pero cuando aparece Jehová, que algunas Biblias traducen como Jehová o como Yahweh o Yahvé, es el Dios del pacto, es el Dios que aparece cuando hace pactos con Abraham, con el pacto con su pueblo, con Moisés. En el hebreo original es la palabra, el nombre de Dios que se utiliza cuando hay un momento puntual de relación de Dios con el hombre, una relación de pactos. ¿Por qué en este pasaje de Génesis, en el momento en que crea al hombre, el autor quiere señalarnos esto? Porque al haber una relación, vamos a decir, de pacto, tú entras en una relación de intimidad, vamos a decir, lo que nos quiere decir la palabra, es como cuando la Biblia habla de matrimonios, habla de un pacto matrimonial. Entonces, lo que nos está diciendo es que al hablarnos de usar el nombre del Dios del pacto, Yahweh, Jehová, como aparece nos está diciendo, Dios tiene una relación íntima con el hombre. ¿Qué otra forma sabemos que la creación del hombre fue especial? Porque quiero resaltar este primer punto. Dios tiene comunión con el hombre y una comunión íntima. Un segundo aspecto que podemos sacar aquí del pasaje que acabamos de leer y comparándolo con Génesis 1 es que si os fijáis, si leéis Génesis 1, los recomiendo que lo leáis en vuestra casa. Dios, cuando está creando los animales, dice, produzca la tierra, o los seres vivientes, dice, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes. Dios está diciendo, produzca. Pero cuando se refiere a la creación del hombre, si vais al versículo 7 de Génesis 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No hizo no se refiere de la misma forma como creó a los otros seres vivientes, ¿me entendéis? Aquí hay un momento especial, puntual con el hombre. Lo formó como un alfarero, le fue dando forma, él personalmente con sus manos, no dio Dios es poderoso, él da una orden y crea vida, pero al hombre Dios vino y lo formó con sus manos, os podéis imaginar, y no solo eso, le sopló aliento de vida, eso le da ya una importancia especial, le dio
podemos pensar incluso que aquí de algo más importante, una vida, o sea, a diferencia de lo que cree mucha gente, el hombre no es como los animales. El hombre fue creado con un propósito más especial que los animales. Fue creado, nos dice incluso, por eso os recomiendo leer el capítulo 1, a la imagen de Dios. Y un tercer punto que puedo resaltar en cuanto a por qué esta comunión, por qué la Biblia nos habla de esa comunión especial que existe entre Dios y el hombre, es que no solamente hay una relación de intimidad, no solamente lo creó de una manera especial, sino que le creó un lugar especial. Decíamos que lo puso en el huerto del Edén, ¿no? Le dio un lugar especial para tener esa relación especial, esa comunión especial con Él. Y dice que, vamos a pensar, ¿qué era lo que hacía, si vais al texto que hemos leído, qué era lo que hacía el hombre ahí? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Dice, y Jehová plantó un huerto en el Edén, el versículo 8 dice, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y si vais al versículo 15 más adelante, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero esa relación, eso que lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase, es que lo puso a trabajar, le dijo, vete a trabajar ahí a sembrar. No, esto tiene una connotación más importante. Algunas veces se suele utilizar este pasaje como diciendo, mira, aquí Dios instituyó el trabajo, aquí mira, en cierta forma sí, pero de hecho veis más adelante que cuando el hombre cae en pecado, le dice Dios, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, o sea, hay como un castigo en cuanto al trabajo. Entonces podemos decir, pero si Dios lo puso a trabajar primero y luego le dice, pero te costará el trabajo, lo ganarás con el sudor de tu frente. Lo que pasa es que no pensemos en este pasaje solo como para decir, mira, aquí está instituida lo que es el trabajo como lo conocemos hoy, como lo pensamos hoy. El pasaje está refiriendo a algo más como que con lo que hacía Adán en el Edén, con su trabajo, daba gloria y adoración a Dios. O sea, quiero que penséis esto. Adán cuando trabajaba, labraba la tierra, no estaba pensando, voy a llegar a fin de mes, tengo que pagar la hipoteca, tengo que comprarme un coche, tengo que comprar algo que me gusta o qué voy a hacer y si me quedo sin trabajo. No. O sea, no es como hoy concebimos el trabajo. ¿Me seguís? Él estaba como en una perfecta comunión con Dios. Lo que hacía, labrando la tierra, cuidándola, era dar gloria a Dios con sus actos. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día en nosotros? Pensad, para el hombre que no tiene a Dios, el trabajo puede ser una carga, un castigo, un afán. Para el creyente, con lo que hacemos damos gloria a Dios. Y el trabajo puede ser una forma también de tener una comunión con Dios. Y quiero que entendáis que ahí en el paraíso todo lo que Adán hacía era dar gloria a Dios con sus actos. Entonces, ¿entendéis ahí la comunión que había entre Dios y el hombre? ¿Lo veis? Una comunión de intimidad, de una forma especial en que fue creado y una comunión en que el hombre daba gloria a Dios. O sea, el hombre no fue creado para un destino absurdo. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Pero esta relación, como les decía, esta comunión con Dios, y aquí vuelvo al principio un poco lo que os dije, tiene una forma de un pacto, vamos a decir, como de un contrato. Imaginaros un contrato. ¿Y qué partes tiene qué tiene un contrato? ¿Qué contiene un contrato? Pues si pensáis en un contrato, un pacto, hay dos partes. Ambas se comprometen, existe una condición. Si alquiláis una casa, os comprometéis a
a no, vamos a decir, hacer una reforma sin pedir autorización o no destruir, no dañar ciertas cosas. Pero en este pacto de Dios con el hombre hay una promesa, vamos a decir, una recompensa en forma de promesa si se obedece, si se cumple esa condición. Y aquí hay tres, bueno, vamos viendo tres aspectos. Hay dos partes, hay una condición, hay una promesa con recompensa y un cuarto aspecto, de este trato, de este pacto, que es un castigo por transgredirlo, un castigo por la desobediencia. Veamos un poco a la luz del pasaje en qué consistió el pacto con Adán, y vamos a ver a la luz de estos cuatro aspectos. ¿Quiénes son las dos partes? Pues Dios, el creador, y el hombre, la criatura, el ser creado. Dios es soberano, todopoderoso. El hombre, pues, es un ser limitado y no puede vivir sin Dios. El segundo aspecto es la condición. ¿Y cuál fue esa condición que le puso Dios al hombre? ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. El hombre tenía la libertad de hacer lo que quería. Vemos ahí que Dios solo le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero el hombre hacía lo que quería. Obviamente no conocía el mal, no había pecado. Adán fue creado sin pecado, pero era libre de hacer lo que quería en el huerto. Sin embargo, al decirle, de este árbol no comerás, le está dando un mandamiento. Y el hombre, Dios no creó, vamos a decir, robots. Él pudo haber creado un ser que le obedeciera plenamente, un autómata, vamos a decir. Pero le dio la opción de obedecerle, o sea, le dio una responsabilidad moral. Es como nosotros hoy en día, si hacemos algo malo, tenemos una responsabilidad moral de hacer el bien o de hacer el mal. ¿Me entendéis? Yo soy responsable de los errores que pueda cometer. Pues Adán, al hombre cuando lo creó Dios, lo creó responsable de sus actos. Algunos denominan esto, le llaman la forma en que fue creado Adán para escoger, se le suele llamar en algunos ámbitos libre albedrío. Algunos dicen, bueno, pues nosotros también tenemos libre albedrío de hacer lo que queramos. Sin embargo, a pesar de que Adán era libre de hacer lo que quería, pasó lo que pasó. Nosotros podemos pensar hoy en día, pues mira, podemos aceptar o rechazar a Dios. Podemos tomar nuestras propias decisiones, de hecho la gente lo suele decir. Pero hay una realidad muy grande, y quiero que reflexionen en esto. Tomes la decisión que tomes, rechaces, aceptes a Dios, hay una verdad muy fuerte: no podemos ser libres de Dios. ¿Me entendéis? El hombre no queda libre de Dios. Yo he decidido rechazar a Dios, pero un día responderás ante Dios, habrá un juicio. ¿Entendéis? El hombre, tome la decisión que tome, jamás queda libre de dar cuentas a Dios. Entonces, la obediencia, ¿en qué se basaba esta obediencia? ¿Por qué Dios le dio este mandamiento a Adán? ¿Por qué un solo mandamiento? No comas de este árbol. ¿En qué se basaba? Si os fijáis y os ponéis a pensar un rato, es que es lo mismo que nos dice a nosotros. Los 10 mandamientos, si obedecemos la ley, los 10 mandamientos, es lo mismo que Dios le estaba demandando a Adán. ¿Qué nos demanda a nosotros? Obediencia. ¿Qué le demandaba a Adán? Obediencia. Es lo mismo. ¿Qué es lo que quería Dios? Dios amó a su creación. La ama. Dios ama a su creación. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues que le amemos, ¿no? Era una relación de amor. Adán tenía que obedecer por amor. ¿Por qué hacemos nosotros cosas
¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque le amamos, ¿no? Entonces, es lo mismo, es lo que se le demandaba a Adán. De hecho, Jesús mismo, si buscáis por ejemplo, Marcos 12:30, lo podéis buscar luego. Alguien le pregunta a Jesús, ¿en qué se resume toda la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les resume lo que es. Fijaros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es lo mismo que le estaba pidiendo a Adán. Obedece esto, no comas de... Es una demanda de amor, una obediencia por amor lo que Dios estaba pidiendo, y es lo mismo que nos pide a nosotros. De hecho, en Juan 14:15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Entendéis? Es una relación de amor, es lo que ha habido desde el principio. Esa era la condición, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en eso consistió el pecado de Adán, en la desobediencia. ¿Cuál era la promesa si Adán guardaba el mandamiento? Acuérdense que Adán fue creado sin pecado, nosotros ya nacemos pecadores. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios? Pues el texto nos habla de un árbol de la vida que se encontraba en medio del huerto. Es la misma promesa de vida eterna que tenemos nosotros hoy. Esa misma promesa, se le dio una promesa de vida eterna a Adán, es la misma que Dios nos da hoy a nosotros. Pero el hombre pues es incapaz de obedecer la ley, lo sabemos. Si Adán, que fue sin pecado, la desobedeció, pues nosotros, mucho menos sin Cristo, no podemos. Y hay un cuarto elemento de lo que es hemos visto pues las partes, la condición, la recompensa, que es la vida eterna, y en la cuarta parte pues el castigo, las consecuencias de la desobediencia. Fijaros cuál era el castigo. Dios dijo que ciertamente moriréis, ¿no? Pero ¿por qué era tan grave el comer el fruto de este árbol? Nos habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era vamos a decir, lo que no se debía hacer. Comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos pensar, pues es un árbol, es un simple árbol, ¿no? La ciencia del bien y del mal. Tan grave es comer de una fruta para que Dios castigara a la humanidad entera por esta transgresión. ¿Fue tan grave realmente comer de ese árbol que Dios le dijo no comas? ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? ¿En qué consistía realmente esta transgresión? Si os fijáis, Dios no creó dos árboles, uno bueno y uno malo. Pudo haber dicho, pues este es el árbol del bien y este es el del mal. El del mal no comas porque es malo. Y el del bien sí, bueno. No, creó un solo árbol, la ciencia del bien y del mal. ¿Es esto ambiguo? Podemos decir, porque Dios crea un árbol que puede ser bueno y puede ser malo. Puede parecer un poco como raro, ¿no? Pero en realidad, lo que el texto, en el original, en el hebreo, trata de transmitir, es una idea de un conocimiento que solo pertenece a Dios. Un conocimiento que el hombre no debía tener. Es un conocimiento, vamos a decir, como oculto, y no vamos a entrar en el tema de Dios no creó el mal, Dios no es el autor del mal, pero existía la posibilidad del mal, porque como dijimos, Dios no creó un ser autómata en Adán. Nos dice Deuteronomio 29:29, lo oculto pertenece a Dios y no al hombre. Habían cosas que el hombre no debía saber. Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Son cosas que el hombre no tenía que conocer, pero esa ha sido la tragedia del ser humano. ¿Cuál fue la tentación? El hombre quería ser como Dios.
y ser su propio Dios haciendo su voluntad, ser libre de Dios, hacer lo que yo quiero, hacer mi voluntad. Esa fue la tentación. Dios puso ahí un árbol con un conocimiento que estaba más allá de lo que el hombre debía saber. La pretensión realmente fue no curiosidad ni nada de eso, como dijimos al principio, que tú puedes tocar el botón por curiosidad. No, en realidad la pretensión del hombre es: yo quiero ser igual a Dios. ¿Por qué si Dios lo sabe yo no lo sé? ¿Me entendéis? Pero Dios es el creador y nosotros las criaturas. Si oís lo que os dice la gente por ahí, esto es muy común, esta frase la vais a oír en películas, en libros. Yo soy el dueño de mi propio destino, yo soy el dueño de mi vida. Eso es lo que nos dice el mundo. Y bueno, como decíamos antes, sí, pues el hombre pues siempre elige el mal. La desobediencia a Dios, el rechazar a Dios, siempre llevará un castigo. Recordad lo que dijo: el día que de él comieres, y este es el castigo, ciertamente morirás. Y vamos a entrar a un tercer punto de esta mañana, que es las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto de que ciertamente morirás? Si os fijáis y pasáis a Génesis 3, cuando llega la tentación, que aparece la serpiente a Eva y a Adán, ¿qué es lo que le dice? No moriréis. Dios le está diciendo: ciertamente morirás. Y la serpiente va y le quiere contradecir y dice: no, no moriréis, comed, no moriréis. Entonces, y vemos que Adán no murió, ¿no? Si seguís leyendo, comió y no murió. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Que Dios estaba mintiendo o qué sé yo, era un farol? No lo sé. Pues no. Esta muerte que sufrió el hombre implica vamos a decir, como tres formas de morir. ¿Por qué Dios le dijo moriréis? ¿Por qué la serpiente le dice no moriréis? ¿Murió realmente Adán? Miremos estos tres aspectos. Vamos a ver el primero. ¿En qué forma realmente el hombre murió? ¿Cómo murió? Pues cuando pecó Adán, como les decía, no murió físicamente, pero ¿cómo murió espiritualmente? ¿Cómo entendemos esto? El hombre realmente está muerto cuando está separado de Dios. El hombre separado de Dios es un muerto. Aunque esté casado, aunque esté trabajando, aunque esté viendo el fútbol, y digas: bueno, estoy vivo, estoy comiendo, pero está muerto. ¿Por qué os digo que está muerto? Porque la palabra nos lo dice. Si vais a Efesios 2:1, y aquí nos podemos identificar lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Estábamos muertos. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. El creyente que no ha venido a Cristo estaba muerto. Aunque estés respirando y no has venido a Cristo en arrepentimiento a fe, estás muerto. Esa es la primera muerte, una muerte espiritual. La segunda muerte es que Adán realmente murió físicamente. No murió al instante. Pero recordad que os dije que había un árbol de la vida. Y el árbol de la vida le daba vida eterna si cumplía con la ley. Pero como no cumplió con la ley, su cuerpo se convirtió en mortal. De hecho, vivió muchos años. Pero un día finalmente murió, físicamente murió. Eso no iba a pasar si hubiera estado en el paraíso, si hubiera obedecido. Entonces realmente murió, no al instante, pero murió con el tiempo físicamente. Entonces vemos aquí una muerte espiritual, una muerte física. Pero hay una muerte peor que estas dos anteriores que yo les he dicho. Y como os decía, esta es la muerte eterna. Como os decía antes, antes de venir a Cristo estamos muertos. Los que hemos venido a Cristo pasamos de muerte a vida. Pero hay una muerte eterna. Y es la que sufren aquellos que mueren sin aceptar a Cristo como Dios y Salvador. ¿Qué significa esta muerte eterna? Pues estar separados eternamente de Cristo. Y podéis
pensar que, bueno, y si va estará en el infierno, sufrirá castigo, puede que esté consciente y tal, pero la Biblia también nos habla de una segunda muerte, que es esa. Quiero que entendáis eso. Muerto es estar separado de Dios, es la separación con Dios. Y esta es la peor de las muertes, la separación eterna. Porque en las otras hay, antes de la muerte física, tenemos esperanza. En lo otro que hemos hablado hay esperanza, pero aquí no, aquí ya no hay esperanza. Y vamos a pasar al cuarto punto y el último. Y quiero que penséis, bueno, sí, el hombre cayó, como todos sabéis, si leéis Génesis 3, pues cayó, pecó, desobedeció y todo se vino abajo. El mundo está como hoy lo conocemos. Pero aún hay esperanza, porque donde Adán no pudo cumplir, Cristo sí vino a cumplir, y la vida no es que no es un sinsentido porque Adán pecó y todo se fue vamos a decir, todo se arruinó, porque Cristo vino a cumplir con ese contrato. Y quiero, este pacto, este contrato lo cumpliría Cristo mismo, Dios hecho hombre. Dios sería hombre para cumplir, porque el hombre no podía cumplirlo. El hombre fracasó, no pudo. A pesar de haber sido creado sin pecado, no pudo cumplir. Entonces ahora quiero que volváis a la idea que hicimos al principio de Adán, como un contrato. Dijimos que habían partes, una obligación, y había una recompensa y un castigo o sea, como aspecto de este pacto, de este contrato que Dios hace con el hombre. Y una de las preguntas que yo me la he hecho antes, y yo creo que tal vez alguno de vosotros habéis hecho esta pregunta. ¿De verdad es justo que nosotros hoy estemos pagando, todos nosotros, toda la humanidad esté pagando por el pecado de un solo hombre? O sea, si Adán se equivocó, ¿por qué yo tengo que pagar lo que, si hubiera estado yo ahí, tal vez no me hubiera equivocado, pero Adán sí? ¿Y por qué nosotros? Qué injusto, ¿no? Fijaros, aquí para nuestra mentalidad occidental es muy complicado entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad individualista. O sea, nosotros decimos, yo soy responsable de lo que yo hago, yo. O sea, solemos pensar muy individualmente, así somos en Occidente. Yo cuando estuve viviendo en Holanda tuve amigos de África y me di cuenta que en algunos países de África tienen una mentalidad colectiva. Y le decía yo a un compañero, ¿por qué tú no te vas a enfermar? Le decía, tú estás estudiando de noche, no comes. Veía a un compañero que estaba muy afanado, él era de Malawi, y me decía, es que yo he venido de allá como representando no solo a la iglesia de allá, no solo, él venía de una universidad de allá a hacer el máster, y me decía, sino que nosotros tenemos una conciencia de que estamos representando nuestro país, y si yo fracaso aquí, me decía, y regreso allá, es como una deshonra. O sea, yo pongo en mal no solo a mi iglesia, sino que a mi país entero. ¿Me entendéis la idea que quiero daros? Adán, más o menos, pues estaba en esa misma posición. Nosotros no hemos sido, les decía al principio, no hemos sido creados sin pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y caemos a cada rato, desobedecemos la ley. Imaginaros a Adán, que no tenía pecado y cayó. Entonces, ahora, para finalizar, quiero que penséis en estas 4 partes. Las 2 partes eran, decíamos, Dios y Adán, el hombre. Pero ahora quiero que penséis que Dios mismo, al ver que el hombre no podía cumplirse, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se hizo hombre y vino Él a cumplir esa parte que nosotros no podíamos cumplir, esa obediencia.
Solo Cristo podía presentar una perfecta obediencia. Y ese es el segundo aspecto. La condición, se nos decía, fue obedecer. Hablábamos de una obediencia por amor. Si os fijáis, en Génesis 3, cuando la serpiente tienta a Eva, ¿qué le dice? Le dice, en el versículo 5, 3:5 le dice, bueno, vamos a leer 4:5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Os fijáis, la tentación, la caída del hombre vino eso. Quiero ser como Dios, ¿sabes? Ese es el pecado del hombre, querer ser como Dios. Eso fue lo que le dijo la serpiente, seréis como Dios. Y fijaros si vais a Filipenses 2, y quiero que hagáis un paralelismo aquí, cómo Cristo sí obedeció, donde el hombre fracasó. El hombre, siendo hombre, criatura creada, quería ser como Dios. Pero Cristo dice en Filipenses 2, y bueno, os leeré el versículo 5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa sea a que aferrarse. Y el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el 8, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Os fijáis? Siendo Dios, se humilló y se hizo hombre y murió en una cruz, la forma más vil y más terrible que había de morir en esa época. O sea, el peor el criminal más vil moría en una cruz. Mientras el hombre pretende ser como Dios, Dios mismo, Cristo mismo, se humilló. ¿Veis la diferencia, no? ¿Lo veis? La recompensa es la vida eterna, y Cristo murió en esa cruz. Si a nosotros nos parece injusto que por un solo hombre la humanidad entera haya pagado las consecuencias, pues por un solo hombre vino la salvación también. Todos los pecados de todos nosotros cayeron sobre él. Cristo nunca pecó. Dios se hizo hombre en Cristo y nunca pecó. El que fue sin pecado, Dios lo hizo pecado para que cargara todo el castigo que era para nosotros. Y dice Romanos 5:21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para vida eterna mediante Jesucristo. Los que están en Cristo vuelven a tener esa esperanza que hubo en Adán. Se le prometió que había un árbol ahí de la vida. Pues en Cristo nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y como nosotros no pudimos cumplir, Él cumplió por nosotros y nos vuelve a dar esa esperanza. Mira, tú no cumpliste con el contrato, con el pacto, pero yo sí. Mira, lo cumplo yo y te doy el beneficio, la vida eterna. Pero tienes que estar en Cristo. Y eso lo logró Él con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hablábamos también que hay un castigo. Y como les decía, ese castigo lo recibió Él. Él lo recibió en la cruz, por nosotros. El castigo para nosotros, Él lo tomó para sí. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y esa era, ciertamente moriréis. Y como les decía, el que no está en Cristo está muerto. Pero Él vino para darnos vida, vida eterna. Y cierro con esto. Quiero que lo apliques para ti. Hemos comparado a Adán y a Cristo. El hombre fracasó, Cristo triunfó. Ahora quiero que pienses en ti. ¿Quiénes son las partes? Piensa en las partes. Cristo, la iglesia, tú mismo. ¿Cuál es la condición? Ya la condición la cumplió Él. Murió en la cruz. Él murió por nosotros. Pero hay una paradoja. La Biblia, como dije, no somos autómatas. Somos seres responsables moralmente.
Y vais a ver muchas exhortaciones en la Biblia. Obedeced. Nos exhorta a amarle, a permanecer en Él. Si no permanecemos en Él, esa es los pámpanos sin la vid pues son echados al fuego, ¿no? Y la tercera parte del pacto, del contrato que el hombre tiene con Dios, vamos a decir esa palabra, es que, como les decía, hay una recompensa si tú has venido a Cristo. Si tú has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe, tienes la promesa de vida eterna, y nuestra seguridad es su palabra, su promesa, la fe en que Él es un Dios que cumple. Donde el hombre no cumple, Él sí lo cumple, y lo cumplió. Y por medio de Él tenemos esa esperanza de vida eterna. Y recordad, nuestra galardón, nuestro premio es la esperanza que tenemos en Él, y que recibiremos el día de su venida. Y el castigo, que es la consecuencia de esta desobediencia, y esto lo dirijo a las personas que desconozco la vida de cada uno de vosotros. Si esta mañana alguien ha venido aquí y aún no ha entregado su corazón a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te invito a que vengas a Él, que no sufras las consecuencias de desobedecer a Dios, de rechazar a Dios. No pases una eternidad de una muerte eterna separado de Cristo. No, sería muy doloroso que alguien que estuviera aquí tuviera que pasar por eso por toda la eternidad. Y quiero despedirme orando. Señor Jesús, te damos gracias por tu muerte redentora, porque donde nosotros fracasamos, donde Adán, el primer Adán fracasó, ahí triunfó el segundo Adán, que eres tú, Señor. Donde nosotros fallamos, tú triunfas, Señor, y ponemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra miseria, Señor. Nuestra maldad la ponemos en tus manos porque somos incapaces, Señor. Somos incapaces si tú no haces la obra, Señor, en nuestras vidas. Somos muy falibles, muy débiles, y te pedimos que en nuestras debilidades tú te fortalezcas, Señor. En nuestras torpezas, nuestras limitaciones, nuestra maldad, tú te hagas fuerte, Señor, y nos des ese cuidado, esa sabiduría que viene de ti, Señor. Guárdanos, cuídanos, y te pido por todos aquellos que aún no han entregado su corazón a ti, Señor, para que tú les abras su corazón y sus mentes, para que lleguen a ti y conozcan lo que es la vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.